Bienvenidos a la sesión número 3 de la clase de biología, correspondiente a las sesiones orientativas de preparación para el ingreso a nivel medio superior con MIPEMS 2025. En esta ocasión vamos a revisar el tema número 6, ecosistema local, conformado por los subtemas concepto de ecosistema, interacción entre los factores bióticos y abióticos, competencia e interdependencia en el ecosistema y finalmente el equilibrio y mantenimiento de los ecosistemas. Comencemos con un breve repaso sobre la sesión número 1. En esta sesión tú aprendiste que la biodiversidad es la diversidad de la vida, es decir, la variedad de seres vivos que existimos en el planeta y las relaciones que se establecen entre sí y con el medio que nos rodea. La biodiversidad es el resultado de millones de años de evolución. Otro punto importante que conociste en la sesión 1 fueron los ciclos biogequímicos. Algunos de ellos son el ciclo del agua, el oxígeno, el carbono y el nitrógeno. Mientras que en la sesión 2 conociste los tipos de nutrición. Estamos hablando de los autótrofos, también conocidos como productores porque elaboran su propio alimento a través de la fotosíntesis. Por otra parte están los heterótrofos, llamados consumidores y descomponedores, porque dependemos de los organismos autótrofos para alimentarnos. Otra temática que revisaste en la sesión número 2 son los tipos de reproducción, es decir, la reproducción asexual y la reproducción sexual. En síntesis, podemos describir que los seres vivos estamos conformados de elementos químicos como el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, que en su conjunto van a formar a las biomoléculas que constituyen a las células. Si se trata de un organismo eucariota, el conjunto de células van a conformar a los tejidos conforman a los órganos conforman a los sistemas, y este conjunto de sistemas finalmente constituyen a lo que le llamamos organismo. Así que también podemos describir qué características tenemos en común todos los seres vivos. Me refiero al nacimiento, al crecimiento y desarrollo, a la reproducción, el envejecimiento y la muerte, es decir, al ciclo de vida de cada uno de los individuos. Estos individuos van a interaccionar entre sí o con su ambiente, y me estoy refiriendo al nivel de organización conocido como ecosistema. Comencemos con definir qué es un ecosistema. Un ecosistema es el conjunto de especies que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico. Las especies del ecosistema dependen unas de otras, es decir, bacterias, hongos, protistas, plantas y animales tienen una función biológica muy particular. Un ecosistema está conformado por factores abióticos y por factores bióticos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de factores abióticos? Nos referimos a aquellos factores que carecen de vida, mientras que los factores bióticos constituyen a todos los seres vivos que conforman o forman parte de ese sistema. Imagínate que realizas un viaje desde el puerto de Veracruz hacia la Ciudad de México y pusieras especial atención en todo lo que observas a tu paso por la carretera. Empezando con el mar, a lo largo de tu trayecto verías comunidades como los arrecifes de coral y las dunas de arena. El arrecife veracruzano se eleva desde profundidades cercanas a los 40 metros. Alberga varias especies de corales pétreos, los cuales a su vez permiten el establecimiento de moluscos, anélidos y equinodermos, además de un sinnúmero de peces y crustáceos. Por su parte, las dunas son comunidades vegetales que se establecen a lo largo de las costas. Se caracterizan por estar conformadas por plantas pequeñas y suculentas, que juegan un papel importante como pioneras y fijadoras de arena, evitando con ello que sea arrastrada por el viento y el oleaje. Si continúas el recorrido, antes de entrar a la serranía hallarás a la selva alta perennifolia. Esta comunidad se desarrolla en clima cálido húmedo y se considera la más rica y compleja de todas las comunidades vegetales.
Se distribuyen en altitudes de 0 a 1500 metros en Veracruz, Chiapas, Campeche y Tabasco. La siguiente comunidad a la que llegarás será el bosque mesófilo y bosques templados. El bosque mesófilo es una comunidad propia de laderas y barrancas protegidas por los fuertes vientos e insolación, entre los 800 y 2400 metros. Debido a la alta humedad atmosférica, se forma neblina casi todo el año. Al llegar al altiplano mexicano, podrás observar a los matorrales como comunidades predominantes. Se desarrollan típicamente desde el nivel del mar hasta los 3000 metros en regiones de clima árido y semiárido. Se caracterizan por albergar a una de las familias endémicas de México, las cactáceas. Ya aproximándonos a la Ciudad de México, nuevamente encontraremos bosques templados como el bosque de Yamel. Esta comunidad es propia de las regiones montañosas de la Sierra Madre Occidental, Oriental y el eje neovolcánico. Se desarrollan en clima templado y semifrío entre los 2000 a 3400 metros de altitud. Las especies que los constituyen son principalmente del género Abies. Otro tipo de bosque es el de pino y encino. El bosque de pino está constituido por árboles del género Pinus y se establece en altitudes que van desde los 300 a 4200 metros, mientras que el bosque de encino se desarrolla desde el nivel del mar hasta los 3000 metros de altitud. Como verás, esta es una pequeña muestra de la gran variedad de comunidades que existen en México. El estudio de la biodiversidad beta comprende la variedad de hábitats en un área determinada. El establecimiento de los ecosistemas que observamos en el video se deben a la ubicación geográfica, como factor abiótico que determina los tipos de clima que posee nuestro país, que van desde los secos, los templados y los tropicales. Si observas el mapa, México se divide en dos zonas, la zona neártica y la zona neotropical. Otro ejemplo de factor abiótico corresponde a los ciclos biogeoquímicos, que los definimos como la circulación de los elementos químicos entre los seres vivos y el ambiente, es decir, la circulación del agua, el nitrógeno, el carbono, el oxígeno, el fósforo y el azufre se da en el ecosistema. Ahora bien, ¿cómo se da la interacción entre los factores bióticos y abióticos? Comencemos con observar a la imagen. Se trata del océano, cercano está una montaña y en esta montaña se distribuye vegetación, que del lado izquierdo es más abundante comparada con el lado derecho. Bueno, si abocamos a otro factor abiótico como es el ciclo del agua, recordamos que el agua, al estar incidiendo la energía del sol, se evapora y se forma el vapor de agua. Este vapor de agua es transportado desde el océano por otro factor abiótico como es el viento. Si observas en la imagen, la flecha azul nos está indicando cómo el vapor de agua va subiendo a través de la montaña. Llega un momento en que el vapor de agua se precipita en forma de lluvia. ¿Por qué? Porque se enfría y cae en estas zonas. El viento sigue circulando de tal manera que cada vez es menor la cantidad de agua que transporta este viento, al grado que cuando pasa por esta ladera va bajando de tal manera que el aire prácticamente es frío y seco, ya no tiene cantidad de agua, de tal manera que ya no se establecen las lluvias. En la imagen anterior observaste cómo es la circulación del agua a través de la montaña. Ahora imagínate cómo será la circulación del agua en el territorio nacional que está conformado por grandes cadenas montañosas. Bien, el siguiente factor abiótico que determina la presencia de los ecosistemas va a ser la temperatura y la altitud. Aquí estamos observando que a nivel del mar se establecen selvas y estas selvas se caracterizan por tener una temperatura alta. Esta temperatura
va disminuyendo a medida que vamos subiendo de altitud, otro factor abiótico. Y finalmente la temperatura va a ser baja a las grandes altitudes de las montañas, estableciéndose ecosistemas como los bosques de coníferas y en algunos países se establecen las tundras. Otros ejemplos de interacción entre factores bióticos y abióticos son los procesos metabólicos llamados fotosíntesis y respiración celular aerobia. Si tú observas la imagen, aquí notamos que hay una relación entre los organismos autótrofos y los organismos heterótrofos. Bien, vamos a desmenuzar quiénes corresponden a los factores bióticos y quiénes a los factores abióticos. Si ponemos atención a esta imagen que nos está representando el proceso de fotosíntesis, vamos a ubicar que la planta corresponde a ese factor biótico, es decir, es un organismo vivo. Y los elementos que constituyen a los factores abióticos serían el suelo, los nutrientes que están en el suelo, el aire y el sol, que le provee de energía solar. Ahora, cuando estamos hablando de este proceso llamado respiración aerobia, nos referimos que el factor abiótico que lo favorece es la presencia del oxígeno y, al final, la producción de la energía que nos mantiene vivos. Ahora comentemos de la competencia y la interdependencia en un ecosistema. La interacción en un ecosistema se refiere a las relaciones y conexiones que se establecen entre los diferentes organismos que lo componen, además de su entorno. Estas interacciones pueden ser de diferentes tipos y pueden influir en su supervivencia, en el crecimiento y en la reproducción de las especies involucradas. Estas interacciones juegan un papel crucial en la dinámica y el funcionamiento del ecosistema en conjunto. Ahora bien, en un ecosistema, los organismos van a interactuar entre sí de varias maneras. Algunos ejemplos son la competencia por los recursos, la depredación, la simbiosis y el mutualismo. Para poder comprender cómo se establece la interdependencia en un ecosistema, retomemos los tipos de nutrición. Los organismos autótrofos, es decir, los que elaboran su propio alimento a través del proceso de fotosíntesis, le vamos a llamar productores. Y los productores son la base de la alimentación de los organismos heterótrofos. Los heterótrofos se van a clasificar en herbívoros, carnívoros, omnívoros y saprófitos. Si tú ves las imágenes, estamos dándonos cuenta que se establecen relaciones entre distintos organismos. Bueno, pues a eso nos referimos cuando hablamos de la interdependencia. Cuando hablamos de interdependencia en el ecosistema, hay que considerar un factor abiótico que es la disponibilidad de recursos. La disponibilidad de recursos como alimento, agua y espacio pueden influir en las interacciones entre los organismos que conforman a un ecosistema. La escasez de recursos puede llevar a la competencia, mientras que su abundancia favorece el crecimiento poblacional. Sin embargo, un exceso de recursos también puede alterar las interacciones naturales y provocar desequilibrios en el ecosistema. Existen varios tipos de interacciones que ocurren en un ecosistema. Estamos hablando de la competencia, la depredación, la simbiosis, el mutualismo y el parasitismo. Cuando estamos refiriéndonos a la competencia, quiere decir que dos o más especies compiten por los mismos recursos, puede ser el alimento, el agua o el espacio. La competencia también se puede establecer entre organismos de la misma especie. En esta imagen podrías simular que se trata de la competencia por la hembra. Otro tipo de interacción va a ser la depredación. La depredación
consiste en que una especie se alimenta de otra, resultando en la muerte del organismo que se le llama presa. Otro ejemplo son las nutrias que se alimentan de cangrejos. Otro tipo de interacción es la simbiosis. Se trata de una relación estrecha y duradera entre dos especies diferentes en las que ambas son beneficiadas. Por su parte, el mutualismo es un tipo de interacción temporal en el que ambas especies se benefician. Otro tipo de interacción es el parasitismo. En esta interacción, una de las especies se beneficia a expensas de la otra, causándole un daño o perjuicio e incluso la muerte. Estos tipos de interacciones que se establecen entre los seres vivos van a fomentar el equilibrio y el mantenimiento de los ecosistemas. La interacción entre los organismos de un ecosistema es fundamental para mantener ese equilibrio y asegurar la supervivencia de todas las especies involucradas, porque cada organismo desempeña un papel único en el ecosistema, y las interacciones entre ellos ayudan a regular las poblaciones y los ciclos de los nutrientes. Por ejemplo, en la interacción de depredador-presa, si tú observas la gráfica, vamos a notar cómo es el comportamiento del tamaño poblacional según el año de los conejitos. Y el depredador de los conejos es el lince. Si tú vas observando cada año con año, nos vamos a dar cuenta que la población de linces mantiene en equilibrio a la población de conejitos al depredarlos. Si ubicamos, por ejemplo, esta parte de la gráfica, nos vamos a dar cuenta que en el momento de que la población de conejos sube, significa que hay alimento abundante para los linces. Por lo tanto, también la población de linces presenta un aumento en su tamaño poblacional. En este sentido, podemos decir que existe una interdependencia entre la población de conejos con la población de linces. Los ecosistemas son fundamentales para la vida en la Tierra, porque su dinámica permite mantener el equilibrio de los ciclos biogeoquímicos, como el carbono, el fósforo, el nitrógeno y el azufre. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque constituyen parte de la biomasa de los seres vivos. El equilibrio de un ecosistema puede verse afectado por diversas causas, como el cambio climático, la destrucción de hábitats, la contaminación, la introducción de especies invasoras y la sobreexplotación de recursos, sin olvidar, obviamente, la contaminación. Bueno, pues todos estos factores pueden alterar las interacciones entre los organismos y los factores abióticos, lo que puede llevar a cambios en la estructura y el funcionamiento del ecosistema. Entonces, ¿cómo podemos nosotros favorecer el mantenimiento del equilibrio en un ecosistema? Bueno, para que nosotros podamos aminorar las afectaciones a los ecosistemas, podemos llevar a cabo acciones muy chiquitas desde nuestra casa. Un ejemplo pudiera ser el lavar la ropa con el mínimo de detergente. Otro ejemplo sería reusar el agua del lavado de esa ropa para lavar el piso, el patio, etcétera. Una medida más que yo les sugiero es usar lo menos posible el auto o bien aprovechar cada viaje para transportar varias personas. Otro aspecto bien importante que nosotros como citadinos podemos implementar en casa es generar la menor cantidad de basura, hacer consumidores responsables, es decir, vamos a elegir productos que no están envueltos en plástico o si nos dan una bolsa de plástico la podemos reutilizar o bien nosotros mismos podemos llevar nuestros toppers, por ejemplo, cuando llegamos a comprar comida.
Em, Otra que ya en nuestros reglamentos de la ciudad está establecido es la separación de la basura orgánica e inorgánica. Esto con la idea, por ejemplo, de utilizar a la basura orgánica en compostas y la basura inorgánica a reutilizarse para la producción de nuevos productos plásticos, por ejemplo. Bueno, como actividad, en tu cuaderno anota qué otras acciones implementas en tu casita. Ahora hagamos un resumen de todo lo revisado. Las especies de un ecosistema incluyen a las bacterias, hongos, protistas, plantas y animales, y todos dependen unos de otros. El ecosistema es el conjunto de especies que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico, que al morir y desintegrarse vuelven a ser parte del ciclo de energía y de materia. Si te das cuenta, aquí hacemos un paréntesis. En la imagen estamos observando tanto a los factores bióticos como los factores abióticos. El venadito, el águila, la rana, los peces, la libélula, el pasto, el helecho, son ejemplos de factores bióticos. Dentro de los factores bióticos se van a establecer interacciones. Pudiera ser la interacción depredador-presa, la simbiosis, el comensalismo, el mutualismo y el parasitismo. Ahora, el agua, la altitud, la insolación, el viento, son ejemplos de factores abióticos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un ecosistema, es la relación que se establece entre los factores abióticos con los factores bióticos. Esa relación que se establece entre ambos factores implica el flujo de materia y energía en el ecosistema, que vas a revisar en la sesión número 7. Por otra parte, hablamos del mantenimiento y equilibrio en los ecosistemas. En las ilustraciones puedes ver aquí un arrecife de coral, un desierto, un bosque, una selva y una laguna. Bueno, todos estos tipos de ecosistemas necesariamente se tienen que mantener en equilibrio. ¿Eso qué significa? Que las interacciones que se van a establecer entre los factores bióticos y abióticos no están alterados. ¿Eso qué va a implicar? Pues bueno, una circulación constante de los ciclos biogequímicos para que cada uno de estos ecosistemas pudieran establecerse. Debes recordar también que hay medidas que podemos llevar a cabo de manera micro para preservar todos estos ecosistemas y es decir, no contribuir a su destrucción. Ahora vamos a ejercitar un poquito los conocimientos que has adquirido al contestar algunos reactivos. Vámonos con el número 1. Nombre que recibe la variedad de seres vivos y las relaciones que se establecen entre sí con el medio que los rodea. Inciso A, diversidad. Inciso B, ecosistema. Inciso C, biodiversidad. Inciso D, ambiente. ¿Cuál será la respuesta correcta? Efectivamente, estamos hablando de los ecosistemas. Número 2. Un ecosistema está formado por factores. Inciso A, terrestres y ambientales. Inciso B, bióticos y abióticos. Inciso C, ambientales y dinámicos. Inciso D, abióticos y simbióticos. ¿Cuál es la respuesta correcta? Efectivamente. Inciso B, factores bióticos y abióticos.
Reactivo número 3. La ubicación geográfica de México se encuentra en dos zonas climáticas que favorecen su biodiversidad. Inciso A, tropical templado. Inciso B, templado frío. Inciso C, neártico tropical. Inciso D, boscoso tropical. Bueno, según la imagen, obsérvala. La respuesta correcta es neártico neotropical. 4. Relaciona los tipos de interdependencia de los seres vivos con la descripción de la imagen. 1. Comensalismo. 2. Depredación. 3. Mutualismo. Inciso A. Un ser vivo obtiene beneficio de otro ser vivo, el cual no resulta perjudicado. ¿Ya lo notaste? Nos estamos refiriendo al comensalismo. Vamos a revisar los incisos. Inciso A, B, C y D. Aparentemente la respuesta correcta es el inciso A y el inciso B. Sigamos descartando. Un ser vivo se alimenta de otro, resultando en la muerte de este último. El inciso B corresponde a la depredación. Entonces sería 2B. En el inciso A dice 2C, por descarte, quitamos esta, no es la correcta. Aquí, en el inciso B, sí estamos observando el inciso 2B. En el inciso C, 2A. En el inciso D, 2A. Quiere decir que muy probablemente la respuesta correcta sea el inciso B. Vamos a confirmar. El 3 es mutualismo. Vamos a ver cómo define el inciso C. Relación establecida entre dos seres vivos distintos que se benefician entre sí. Correcto. ¿Ya lo diferenciaste? El inciso B es la respuesta correcta. Finalmente te comparto las fuentes de consulta en caso de que tú quieras revisar y ahondar más en los temas. Y bueno, no me queda otra cosa que agradecer tu atención. Hasta pronto.